verdadero placer de nuevo saludar a cada uno de ustedes en la tercera edición de Univerano. Este encuentro con las ideas que lo hacemos desde hace 7 años, de manera presencial, pero en esta oportunidad a la distancia, con el verdadero placer de reencontrarnos con personas con ideas, con imaginación, con conocimiento, con innovación, que hoy van a estar con nosotros para hablar sobre el concepto de la cosa pública y la forma como ella se administra. Un famoso politólogo americano llamado Francis Fukuyama, el que escribió el fin de la historia después de la caída del muro de Berlín en 1989, tiene una frase que va directo al corazón de nosotros los latinoamericanos. Dijo, si la gran épica de los latinoamericanos en el siglo XX fue acabar con las dictaduras militares, la gestión de la cosa pública será clave para mantener sus democracias. O sea, el destino de la democracia se juega hoy en la gestión de la cosa de todos, de la res pública, de la cosa que realmente nos toca a cada uno de nosotros. Y hay diferentes formas de administrar la cosa pública. Hay formas cooperativas asociadas, como las que nos va a comentar esta mañana Claudio Marrón, que desde hace 75 años en una cooperativa en el corazón de la Pampa Argentina administra la cosa de todos de forma asociada. Nos va a contar también desde otra parte absolutamente distante del mundo, un país llamado Singapur, el ingeniero Dante Recalde, que trabaja para la empresa pública, la empresa de electricidad de Singapur, el país mejor administrado y mejor gestionado a nivel público del mundo. Un país que era un nido de corrupción, una ciénaga llena de miasmas en el año 1965, que hoy es el país con menos nivel de corrupción, de mayor nivel de eficacia y con el país con el más alto ingreso per cápita a nivel mundial. Y desde otra parte del mundo, ahí por donde pasó Maimónides, aquel gran hombre culto de su tiempo, ese judío que terminó siendo el médico de los faraones en Egipto, ese hombre que habló de la guía de los perplejos, en esa Córdoba extraordinariamente bella y magnífica, con su mezquita catedral. Ahí está el profesor de economía de la Facultad de Córdoba, un paraguayo que trabajó mucho tiempo con los gobiernos y con los países en las cuestiones de los créditos. Nosotros somos un país en donde el Banco Interamericano aquí en Paraguay nos dijo el año pasado, ustedes están perdiendo 2.000 millones de dólares en malos gastos, que es una forma cortés de decirnos en corrupción. Pero no quiero dar muchas vueltas más. Yo sé que Claudio Barrón ya se encuentra en La Pampa tomando un buen mate allí en Macachín. Y por supuesto, le damos la bienvenida y tiene unos 15, 20 minutos para hablar acerca de la experiencia de la administración de la cosa pública desde una cooperativa de servicios públicos. Claudio Barrón sabe mucho de esto, vive esto y lo siente. Así que bienvenido, un gran placer tenerte con nosotros, Claudio. Buenos días, Benjamín, buenos días a toda la audiencia, una audiencia muy variopinta. Vos tenés mucho contacto con Argentina y vos sabés que los argentinos tenemos un dicho, cuando algo es particularmente difícil decimos esto es como vender naranjas en Paraguay, porque lo tenemos como una capital de la producción de cítricos de Sudamérica. Y hablar de cooperativismo en Paraguay tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque los que abrevamos en la corriente histórica de los orígenes del cooperativismo en Latinoamérica, creemos que en las reducciones jesuíticas se encuentra gran parte de la primera experiencia cooperativa sin ese texto, sin ese nombre, sin esa significación específica en la historia de la humanidad. Los jesuitas abrevaron en Tomás Moro, en Erasmo, en Campanella, y crearon una organización que, sin usar esta palabra, vuelvo a decirte, tiene mucho que ver con lo cooperativo. Posteriormente vino aquella gente del iluminismo, del enciclopedismo, que podríamos decir que trató de hacer de la conquista española una página negra en la historia de Latinoamérica, y nos hizo creer que el cooperativismo había nacido con el socialismo utópico de Fourier, de Saint-Simon, en Rochdale, en Inglaterra. Pero en definitiva nosotros al cooperativismo lo vemos como vecindario organizado para resolver sus propios problemas.
Y así fue como en esta zona, para no ahondar tanto en lo histórico y venir a nuestra geografía, a principios del siglo XX, recién colonizada por inmigrantes europeos, recordemos que el lugar donde está enclavada nuestra cooperativa es un lugar que estaba habitado por pueblos originarios hasta fines del siglo XIX, se produjo la denominada conquista del desierto y un aluvión de inmigrantes europeos vinieron a radicarse aquí. Comenzó el siglo XX con todos los adelantos tecnológicos y la luz eléctrica llegaría de la mano de un privado en 1923 que tuvo la visión de adquirir un motor de la energía, hizo un convenio con el municipio a poco más de 20 años para generar y distribuir electricidad entre aquellos vecinos que lo pagasen y alumbrado público. La relación fue tortuosa con todas las gestiones municipales. El privado hacía uso y abuso de la situación en cuanto a los precios, a las calidades de lo que entregaba, y el vecindario se organizó, eran una población total de poco más de 1000 habitantes y un grupo de vecinos, caracterizados vecinos, se organizaron y decidieron tomar el toro por las astas y crearon una cooperativa. Luego de un proceso de aprendizaje de qué se trataba todo esto, no solamente lo que es la organización cooperativa, por decirlo de alguna manera, sino también lo que era la electricidad, que hasta ese momento era la vanguardia tecnológica. Y fue así como en 1945 se comenzaron a dar energía para sí mismos y a distribuirla. Era un lugar en aquella época, y aún hoy lo sigue siendo, que es muy difícil que una empresa privada exitosa, ávida de rentabilidad, venga a prestarnos cualquier servicio. Porque a pesar de que hemos tenido un desarrollo y una evolución, hoy estamos hablando de una comunidad de entre 6 y 7 mil habitantes. Con el tiempo fue evolucionando la cooperativa. En 1960 dejó de prestar el servicio alterno, comenzó a dar energía a las 24 horas del día hasta ese momento, comenzó a incorporar otras localidades también, y en 1971 vio la necesidad de prestar el servicio de distribución de agua potable. Poco más acá en el tiempo, la necesidad de distribuir energía en el campo. 1974 empezamos a distribuir energía en el campo. Fue el mismo año, un año bastante complicado, porque el entonces gobierno de Isabel Martínez de Perón nos arrebató las redes, que las recuperamos al final de la dictadura militar, cuando nos fueron reintegradas las redes eléctricas, ¿no? Para ese momento ya estábamos incorporando de forma cooperativa el servicio funerario, que era prohibitivo morirse, e incluso había una tarifa para muertos ricos y muertos pobres, una calidad de servicio para muertos ricos y muertos pobres. Y nosotros aplicamos el principio cooperativo de un socio, un voto, sin importar el capital, para la prestación de absolutamente todos los servicios, incluso el funerario. Todos, absolutamente todos los ciudadanos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, tiene exactamente la misma calidad de rito mortuorio. Y así fuimos incorporando también paulatinamente agua envasada, internet, telefonía celular corporativa, construimos redes de agua, redes de electricidad, prestamos servicio de cocheras a los asociados, prestamos también el servicio de casa de ancianos cooperativos, banco de sangre, ortopedia, alumbrado público también incorporamos en 1989, la municipalidad nos lo concesionó al alumbrado público. También ahora estamos con una serie de proyectos nuevos que voy a hablar más adelante. ¿Qué es lo que de alguna manera podríamos decir que fueron algunas de nuestras claves de éxito? Podemos decir que tuvimos la bendición de tener conducciones sucesivamente honestas y sucesivamente preparadas. Cuando hablo de honestidad, hablo de un poliedro, ¿no? De un poliedro que no solamente se trata de no robar en el concepto tradicional de la corrupción que tenemos, sobre todo aquí en Latinoamérica,
sino algo tan natural a no robar, agregarle que le hemos puesto, quienes nos ha tocado dirigir los destinos de la cooperativa, lo mejor de cada uno de nosotros. Hemos vivido el proceso en la cooperativa con pasión. Le hemos puesto todo, le hemos puesto desinterés personal. Hemos desarrollado un enorme respeto a la institucionalidad. Por primera vez en décadas hemos tenido que postergar nuestros actos asamblearios. A raíz de la pandemia, nuestras cooperativas, no todas, en Argentina, tienen prescritas por ley la realización de una asamblea anual donde se plebiscita la gestión del Consejo de Administración y de la conducción de la cooperativa por parte de los asociados. Nos caracterizamos por el respeto a rajatabla de esa institucionalidad. A su vez, tenemos toda la documentación absolutamente en orden y transparente, lo que es poco usual en muchas cooperativas que lo vienen haciendo con atrasos de 1 año, de 2 años, de 3 años, depende del orden administrativo que tenga cada una. Otro punto clave para nosotros ha sido la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hemos respetado mucho todos los anuncios. Cuando nuestra cooperativa hace un anuncio a sus asociados de que va a prestar un servicio o nuevo o al servicio va a tener determinadas características, hemos sido muy fieles a la palabra empeñada, con lo que hemos construido una gran fidelidad y una gran confianza entre nuestros asociados y la cooperativa. Hemos cultivado un principio que le llamamos el principio de la consecuencia. El principio de la consecuencia para nosotros tiene que ver con que el asociado sea lo que ahora en la política comercial se llama la fidelización, sobre todo para el cliente, en el caso nuestro, los socios, de decir una cosa y practicarla. Es decir, por ejemplo, yo, asociado de la cooperativa, dirigente de la cooperativa, si consumo un agua tiene que ser el agua de la cooperativa, si tengo una línea telefónica tiene que ser de la cooperativa, si consumo internet tiene que ser de la cooperativa. Aquí hay opciones privadas y lo que se busca es que el personal de la cooperativa, que la dirigencia de la cooperativa sea consecuente. Demos el ejemplo de lo que decimos con lo que hacemos. La idea es que actuemos como pensamos para no terminar pensando como vivimos. Y después, la eficiencia económica. Hemos hecho enormes esfuerzos por ser eficientes en el marco de la equidad. Las cooperativas en Argentina por ley son sin fines de lucro, pero las cooperativas tenemos de manera muy consciente que tenemos que recaudar más de lo que gastamos, para hablar en un lenguaje sencillo. Si no, no hay posibilidad de reinversión, de mejoramiento del servicio, de sostenimiento de la calidad del servicio. Y todo esto viene acompañado de una soberanía económica. Vos imaginate que en el contexto de otras localidades que tienen a grandes empresas que están radicadas en las grandes capitales, los recursos se van hacia centros poblados más importantes, hacia donde están radicadas esas empresas. Las inversiones en equipamientos, las compras. Nosotros aquí tenemos un efecto derrame muy importante en nuestra comunidad. Todos los recursos que se generan se gastan en la localidad. La gente, el asociado, ve una permanente reinversión en los servicios y cuando existen excedentes en nuevas prestaciones de servicios y en nuevos beneficios. Y hay un profundo compromiso también con lo local. Nosotros nos debemos a nuestros socios, incluso aplicamos a rajatabla un principio que lo hemos tomado, no somos los autores del principio, pero creemos que es muy sabio, de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de la subsidiariedad. Nosotros nos ocupamos de aquellas cosas que el Estado no hace, no puede hacer o lo hace mal, o que un privado lo hace a un nivel muy prohibitivo que deja afuera a una porción importante de nuestra pequeña sociedad de esos servicios. Entonces, ¿qué es lo que evitamos de esa manera? Evitamos el competir con actividades que se vienen desarrollando sanamente desde la esfera privada. Las cooperativas en Argentina tenemos un posicionamiento todas estratégico muy interesante porque estamos exentas de un impuesto muy gravoso que sí tienen todos los privados, que se llama impuesto a las ganancias y que grava un 33% de los ingresos de las personas. Las cooperativas, como contraprestación, pagamos un impuesto mucho más bajo, que asciende aproximadamente al 11%,
de nuestra recaudación, que tiene que ver con el Fondo de Educación y Promoción del Cooperativismo. Fondo que nosotros lo reinvertimos integralmente en educación y formación cooperativa. Eso repercute enormemente en toda nuestra sociedad, repercute en la conducta de los niños en las escuelas, repercute en la responsabilidad social, repercute en la conducta y en el respeto interinstitucional. Trabajamos muy fuerte la educación cooperativa nosotros en nuestra localidad. No quiere decir que no tengamos por ahí conductas díscolas o no tengamos por ahí algún punto de conflicto, por supuesto somos seres humanos, pero esto que les estoy comentando contribuye mucho a la armonía de nuestra pequeña sociedad. Fue clave para nosotros también en la evolución de los tiempos modernos la aplicación de la planificación estratégica. Esto nos lo inculturizó la gente del País Vasco de Mondragón, la gente de la gran cooperativa de Mondragón. Nosotros aquí tenemos una colectividad vasca muy importante y estamos muy influenciados por esa cosmovisión y hemos aplicado desde hace 13 años la planificación estratégica, que en un país como el nuestro, donde somos campeones de la improvisación, es particularmente difícil inculturar planificación. Para lo cual nosotros hemos aplicado una planificación estratégica un tanto heterodoxa que nos permite a la gente acercarle hacia dónde va la cooperativa, con qué plazos tiene previsto llegar la cooperativa a determinadas inversiones, proyectos y desarrollos, a los efectos de que tengan la posibilidad de acompañarnos mentalmente y con el esfuerzo. No de una manera muy ortodoxa, sino de una manera muy práctica y muy asible para todos ellos. Fue muy importante también para nosotros para visibilizar lo que hacemos en nuestra participación en Pacto Global de Naciones Unidas. Para nosotros es una especie de certificado de buena conducta de que estamos haciendo medianamente bien nuestros deberes y nos permite visibilizar incluso comportamientos, acciones, lineamientos de empresas, de países, de lugares muy distantes a nosotros y que permanentemente nos enriquecen. También ha sido de particular importancia en esta última década la realización del balance social. Nuestra cooperativa es la primer cooperativa de La Pampa que hace planificación estratégica, como les decía, y hasta ahora la única. La Pampa es nuestra provincia. Pacto Global somos la única, somos creo que 4 cooperativas en toda la Argentina, y Balance Social somos la primera en La Pampa y hasta el momento, junto con otra de acá de Macachín, la agropecuaria de Macachín, somos las únicas 2 cooperativas de la provincia que estamos haciendo balance social. El balance social, a diferencia del balance económico, que es una foto de un momento determinado de la situación económico-financiera de la cooperativa, que lo hacemos anualmente y por prescripción legal, es un balance que nos permite medir el impacto social de la cooperativa en la comunidad. Nos permite medir, por ejemplo, el paraguas social de la cooperativa, nos permite medir el efecto derrame. Usamos puntualmente una fórmula que inventó John Maynard Keynes, aquel Nobel de Economía, de la gran crisis del 29, que nos permite medir lo que se denomina el efecto K, que vendría a ser el efecto derrame que tiene la cooperativa en la comunidad. Medir una serie de valores agregados que el balance financiero no lo mide. ¿Y para qué hacemos esa medición? Para nosotros darle la magnificencia necesaria a nuestro esfuerzo y para poder venderle a nuestros asociados y a nuestros, como llaman la gente del mundo empresario, stakeholders, la importancia que tiene la cooperativa en su comunidad, la incidencia que tiene en la realización de diferentes obras que muchas veces la gente que vive en determinado estado de bienestar, podríamos decir de alguna manera, termina naturalizando las cosas buenas que le suceden. Sobre todo aquellas personas que no han tenido la posibilidad de viajar a realidades sociales, económicas, culturales, terminan naturalizando determinado estado de bienestar y lo ven como algo habitual y obvio e implícito, y no es tan así.
atrás de cada realización hay mucho esfuerzo, hay mucha creatividad, hay mucho trabajo de un grupo humano importante para nosotros. Tenemos una presencia también en las escuelas. Hemos logrado la primer cooperativa escolar como cuna de cooperativismo en nuestra provincia. No hay un fenómeno que se haya repetido. Como consecuencia de esa inversión en educación, tenemos una juventud cooperativa que tiene la peculiaridad de que, a diferencia de otras juventudes cooperativas que, digamos, hacen, por decirlo de alguna manera, política cooperativa, estas nosotros le ponemos como norte que hay que prepararse para aprender a ser buen socio, porque no se puede ser buen dirigente si no se sabe ser buen socio. Para nosotros es clave que el asociado de la cooperativa sepa ser un buen socio y sepa leer su factura de servicio y sepa interpretar la cooperativa, y a partir de ahí puede llegar a ser un buen dirigente de la cooperativa. Tenemos también desde hace 4 años un grupo de mujeres que se ocupa de temas vinculados a su interés particular de su género, pero también a cuestiones de carácter social e institucional. Se llaman las cooperativas. Y es un grupo de mujeres de diferentes edades, familiares de consejeros, de funcionarios y mujeres de nuestra comunidad que se sienten atraídas por el trabajo que se desarrolla desde la cooperativa. Nuestra grilla de servicios, ¿qué le damos a la gente? Bueno, le damos muchas cosas. Tenemos la distribución de la energía eléctrica en toda el área urbana de nuestra localidad y tenemos miles de hectáreas, casi 900.000 hectáreas atendidas con distribución eléctrica rural, y que es altamente costoso para la cooperativa, dado que aquí hay campos muy grandes. Entonces entre usuario y usuario de la energía eléctrica hay extensiones de kilómetros y kilómetros de redes, que aparte son muy vulnerables a los fuertes vientos y a la situación climatológica. Aquí no nieva normalmente, aquí es un clima continental, pero eso significa un agravamiento de la estructura de costos en la distribución eléctrica, el tema sobre todo de la presencia de tornados. Tenemos también el servicio de construcción de redes para nosotros mismos y para terceros, alumbrado público, hacemos redes de agua, también tenemos la distribución del agua de red hace 50 años en nuestra comunidad. No hay nadie que no tenga agua de red, agua potable, vendría a ser en términos más universales. No hay nadie que no tenga cloacas. Tenemos absolutamente todos los habitantes, salvo que sea una urbanización muy reciente, muy nueva, y que todavía no hayamos nosotros llegado con los servicios. Pero esto es desde que se hace la urbanización, no más de un año o 2 a lo sumo, si hubiese algún inconveniente, estamos llegando con la totalidad de los servicios. Tenemos la distribución también de agua envasada a domicilio, agua envasada en bidones retornables. Tenemos también internet, como les decía, urbano, e internet en el campo. Cada vez la actividad rural en Argentina está cada vez más necesario contar con internet. La actividad agropecuaria en Argentina es de alta escala en general. Aquí no hay minifundistas, no hay un concepto muy común en España, el labrador. Aquí son empresarios que están permanentemente vinculados online, al clima, a las bolsas, a los mercados internacionales y a tramitaciones administrativas. Tenemos una ortopedia gratuita, tenemos un servicio de enfermería, tenemos banco de sangre, tenemos servicio funerario, tenemos un grupo de telefonía celular que hablan todos, absolutamente todos gratis entre sí, con un cargo fijo, y tenemos un servicio de casa de ancianos que podemos decir sin temor a equivocarnos que es uno de los mejores de Argentina, no solamente de aquí, pues está muy bien hecho, muy bien pensado, por gente que hemos contratado que es altamente calificada. Y a costo todo esto que les estoy diciendo, muy barato, a muy bajo costo, muy social, prácticamente nadie podemos decir que se queda fuera de alguno de estos servicios porque
tiene una determinada imposibilidad de pago. También tenemos un servicio de cocheras en las mismas condiciones. Y seguimos pensando cosas nuevas. Por ejemplo, ahora estamos viendo con mucha preocupación que al ser un lugar donde vivimos, que es muy potente desde el punto de vista económico, con una bajísima desocupación o casi ausencia de desocupación, nos cuesta conseguir muchas veces mano de obra, y viene mucha gente joven a radicarse aquí de pueblos vecinos, porque hay un incipiente desarrollo industrial también. Vemos que hay una imposibilidad de acceso a la vivienda. La provincia de La Pampa está gobernada por un partido político mayoritario, que es el Partido Justicialista. Es una provincia que históricamente ha estado muy ordenada, muy bien administrada, muy pocos habitantes. Para los que no la conocen y tienen un poco una idea parecida a Buenos Aires, tenemos una superficie parecida a la de la provincia de Buenos Aires, pero somos apenas 340.000 habitantes. Y una provincia despoblada, con grandes beneficios muchas veces en la coparticipación. Entonces construyen muchísimas viviendas sociales para gente que no tiene posibilidad de acceso a crédito, que tiene ingresos menores. El Estado le facilita el acceso a la vivienda con absolutamente todos los servicios, los paga el Estado. Y ese sector de la sociedad podemos decir que está cubierto en la necesidad habitacional. Tenemos otro sector de la sociedad que es potente económicamente, que puede ir al banco, o tiene recursos, o tiene flujo de fondos necesario como para conseguir un crédito y hacerse una vivienda a gusto. Y tenemos un porcentaje que a ese es el que nos interesa trabajar, importante, que no está ni en la primera condición ni en la última condición que les detallé, porque está en el medio. Le dan los ingresos, tampoco es soberanamente pobre como para que el Estado le dé la cobertura necesaria, y sobre ese sector nosotros queremos desde lo cooperativo trabajar, dándole la posibilidad, aprovechando la sinergia, el capital cooperativo, el ahorro social cooperativo, de darle un acceso a la vivienda a partir de un plan de viviendas de carácter cooperativo con financiaciones a 20 años, a largo aliento, a módicas tasas, con módico volumen de aporte, sí largo en el tiempo, porque no se puede regalar nada. Nuestra cooperativa no regala absolutamente nada. A diferencia de la cultura que por ahí nos genera el Estado aquí en Argentina, de que se regala mucho, la cooperativa no puede darse el lujo de regalar nada. Si la cooperativa está dispuesta, porque es una herramienta para la promoción de las personas, no es un fin en sí misma, a ayudar a las personas a desarrollarse, a crecer, a vivir mejor. Nos preocupa también sobremanera el tema de la situación previsional de nuestros viejos. Es un tema que el Estado en Argentina, sobre todo desde la aparición del peronismo, el peronismo vino después que nuestra cooperativa, un año después, somos un año más viejo que el peronismo. Se preocupó siempre por los niños, y los niños, y los niños, y los comedores escolares, lo que está muy bien y no lo cuestionamos. Pero la vejez en Argentina históricamente ha estado bastante desprotegida. ¿Cómo lo podemos palpar? Lo podemos ver. Sucesivos gobiernos de todos los signos políticos han castigado los saberes jubilatorios, y gente que ha aportado absolutamente toda la vida, gente que ha tenido un compromiso con el país, con su propio futuro, que ha sido ordenada, llega a la edad de jubilarse, y si no ha construido una jubilación paralela en el sistema privado, o se ha provisto de inmuebles para rentar, o tiene alguna actividad comercial importante que le permita un retiro seguro, si tiene que vivir de una jubilación, está bastante complicado, porque está sujeto a los vaivenes de la política económica y del humor político del gobierno de Buenos Aires. Entonces nosotros estamos viendo la posibilidad, lo tenemos bastante avanzado con un estudio actuarial, de armar un sistema que le permita una ayuda, una especie de caja compensadora desde la cooperativa a nuestros futuros jubilados, para que comprenda universalmente a todos los socios de nuestra cooperativa de 65 años en adelante, y como mínimo con 10 años de antigüedad como socios. Devolverle de alguna manera a esa persona
en pequeña escala, por supuesto. No estamos en condiciones de, hoy por hoy, de generar un beneficio de manera desproporcionada, de manera atractiva y especulativa, pero generar un beneficio que le permita un paliativo y que de alguna manera le permita ver los beneficios del esfuerzo conjunto cooperativo. Y después también estamos trabajando cosas más pequeñas, como por ejemplo ayudas económicas para los fallecimientos, que lo vamos a instrumentar el mes que viene. Por ahí hay familias que mueren, sobre todo cuando fallece la cabeza del hogar, o hombre o mujer, que queda un poco desarticulada esa familia. Estamos pensando en una ayuda económica a partir del ahorro cooperativo que les permita paliar las principales deudas que se originan con motivo del deceso y organizar el sucesorio a los efectos de la tramitación de la actividad económica venidera de esa gente. A grandes rasgos, gente, disculpen si me he excedido de tiempo, pero de eso se trata lo que estamos haciendo aquí de una manera muy artesanal, pero con mucha pasión, con mucho compromiso por nuestra gente y sobre todo pensando en nuestras futuras generaciones. Hola, no. Gracias Claudio, por tu intervención magnífica, describiendo lo que es un proyecto cooperativo para el bien común, la administración de la cosa pública en manos de una cooperativa que tiene 75 años, un año más que los peronistas, decía en una parte, y también estaba escuchando que tienen un banco de sangre. Aquí en el Paraguay ahora hay una carencia de personas donantes de sangre y la gente está pidiendo que la gente se dedique o done sangre para salvar a alguna persona o alguien que va a entrar a un quirófano. A 10.290 kilómetros de Macachín, en La Pampa, se encuentra el economista Juan Vicente Fruet. Él hizo su tesis doctoral sobre el tema del manejo administrativo de los recursos. Y recuerdo haberlo escuchado, no sé si en España o en El Salvador, donde también trabajó, decir de que con la cantidad de plata que América Latina recibió en términos de créditos desde hace más de 50 años, podríamos haber reconstruido Europa 4 veces. O sea, el plan Marshall es 4 veces menor a todo lo que recibimos en términos de crédito. Y de los créditos que vienen a América Latina, no sé si él me lo dijo o alguien también me recordó, el 60% de eso se roba. Entonces, la cosa pública, Juan Vicente Fruet, ¿cómo andamos en ese tipo de cosas? Y después de escuchar esta historia de Macachín, ¿qué es lo que podríamos llevar a la administración correcta de la cosa pública? ¿Y cómo podríamos administrar mejor los créditos para reconstruir nuestros países deteriorados de corrupción? Buenos días para ti, ahí en Córdoba, España. Buenos días, Benjamín. Y enhorabuena a Claudio por su magnífica presentación. Me ha gustado muchísimo, de verdad, y se ha notado que es algo suyo, que él lo vive y me gustaría conocer, honestamente. Me gustaría conocer. Lo que pasa es que queda un poco lejos de Buenos Aires, ¿no? Así es. Sí, yo hice una investigación de 50 años. He tomado mi país, Paraguay, desde 1950 hasta el año 2000. Todas las financiaciones que recibió el país, el sector público específicamente, de los principales organismos. Y estudié 4 sectores: el sector de carreteras, el sector de educación, el sector salud y viviendas. Y entre el Banco Mundial y el BID, los dos juntos, eh, prestaron 3.300 millones de dólares, equivalentes, ¿no? En valores corrientes, porque si actualizamos eso en 50 años es como mínimo el doble. Yo lo he actualizado y, o sea, 3.300 millones en 50 años, solamente de esos dos organismos. No encontré, sí encontré, pero no encontré todo lo que también prestó el Fondo Monetario o la OSF de Japón, la GTZ, la KfW de Alemania, Fonplata,
la CAF, Taiwán, todos han prestado eh, eh, bastante dinero, ¿no? Y, o sea que esos 3.300 millones de dólares, pues bastante más. Y lo que estudié es en qué impactó eso, ese importe, en el desarrollo de Paraguay, ¿no? El desarrollo de 4 sectores económicos. Y realmente es triste. Los resultados han sido muy tristes porque, por ejemplo, en el sector de carreteras, he sumado todo el financiamiento que se recibió para carreteras y lo que se tuvo que haber construido con eso, porque eso está en los contratos del Banco Mundial y del BID. Entonces, con este préstamo 100 kilómetros, con este otro tanto. Pues en la suma y resta simple que hice, faltan 3.518 kilómetros. 3.518 kilómetros, digo exacto, ¿eh? Y esto yo se lo dije a gente del Ministerio de las Públicas y nunca me han dicho que está mal. Pero 3.518 kilómetros, cuando yo pienso en eso, que faltan 3.518 kilómetros de carretera en Paraguay, es un crimen. Si faltan 3.518 kilómetros aquí en España, eh, son muchísimos kilómetros. Claro, es un país más grande, tiene 150.000 kilómetros cuadrados más que nuestro país. Pero yo estoy seguro que si faltan 3.518 kilómetros en España, mucha gente va a ir a la cárcel. Mucha gente. De hecho, hay mucha gente en la cárcel de la administración pública en España. Pero yo no he visto en Paraguay, yo es que salí de Paraguay hace casi 30 años, como tú sabes. Entonces, mi modelo mental puede ser la de un profesor universitario, la de un investigador, pero no creo que después de 30 años esté muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, y así he ido sector por sector, sector por sector. He ido después a educación y lo mismo. Es claro que en los sectores sociales los préstamos son menores porque donde realmente son caras las construcciones es en infraestructura. Y en educación, los ratios de educación, más o menos en el año 2000, la tasa de absorción escolar, la tasa de retención escolar, la cantidad de alumnos por maestro, la cantidad de alumnos por escuela, ha mejorado muy poco, pero en comparación a lo que se recibió, teníamos que haber sido, no digo ahí como está Dante en Singapur, pero teníamos que haber estado muy bien, muy bien. O sea, yo recuerdo el último proyecto en el cual participé, que fue ya en los 90, un poquito antes de salir, el objetivo era hacer que la retención escolar, tanto del ciclo primario como del ciclo secundario, el objetivo del préstamo era un préstamo de los dos organismos, del Banco Mundial y del BID, pero siempre el BID prestaba más. El objetivo era que la retención sea el 100%. Estábamos en el 48%. 48% era el promedio ponderado de retención escolar antes de ese préstamo. Entonces, el objetivo del préstamo, creo que eran 120 millones de dólares, más o menos, era pues que al 2000 la cobertura sea universal. Y después se hace la evaluación ex post del préstamo y la retención escolar en el año 2000 era el 48%. No se avanzó ni 1%, ni 1%. Entonces, yo digo, ¿y dónde están los técnicos que han diseñado ese proyecto? Porque ese proyecto, diseñar un proyecto así, cualquier proyecto de los organismos multilaterales, lleva como mínimo 2, 3 años. Pasa muchos filtros. ¿Cómo es posible que se haya hecho mal? Y yo digo, así como faltaron 3.518 kilómetros en el sector anterior, nadie se fue a la cárcel, que yo sepa, pero también
en los organismos, a los organismos, ¿quién le pide cuentas? Porque ellos cobran 1% por controlar y vigilar las obras. 1% sobre 3.300 millones en total es mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, nadie le pide cuentas a nadie. Entonces, es un festival de pérdida de dinero en todos los sectores. Puedo hablar después de eso. Yo voy a hablar muy poco, ¿no? Como, porque el tema es bastante tangible. Entonces, puedo pasar al sector salud. En el sector salud es igual. Los ratios de salud, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de menos de 5 años, la tasa de mortalidad infantil de menos de 1 año, la tasa de mortalidad materna, no han progresado. No han progresado. En el año 2000, y ahora no sé, del año 2000, Paraguay tenía el 81% de gente que no tenía ninguna cobertura de seguro médico. Eso uno dice aquí y no le cree. Piensa que es un cuento. 81% de la población. No, ningún tipo de cobertura de seguro médico, ¿no? Entonces, es preocupante. No le he seguido la pista a ese ratio, pero no creo que haya mejorado mucho, por lo que voy yo. Como digo, voy cada 2 años, cada 1 año, pero y se ha prestado mucho dinero para solucionar esos problemas. Y por último, en el sector vivienda, igual, hay 20% de la población, quizás un poco más, 20% de la población con déficit habitacional. Gente que no va a poder tener casa nunca, nunca, porque ha nacido lamentablemente en un nicho de mercado en el cual no va a tener acceso para hacerse de casa. Y no tener casa para una persona humana es un problema serio. Entonces, toda esa serie de problemas, pues no hemos avanzado, no hemos avanzado. Y mirando otros países de América Latina, que es Centroamérica, que es lo que conozco bastante, pues es más o menos igual. Lo que cambian son las capitales, y las capitales normalmente son cosméticos. Hay que montarse en el autobús, hay que ir al interior a ver cómo está, y todo ese tejido estructural está igual, está igual. ¿Por qué? Porque la gente porque no se administra bien. Entonces yo veo, cuando Benjamín me invitó, el servicio público y su aporte a la gestión colectiva, la clave para la sobrevivencia de la democracia. ¿Cuál es la calidad de nuestra democracia? Pues deberíamos reflexionar, ¿no? Y ya pasando a temas más actuales en Paraguay, mira, el escándalo del Metrobús, es que eso yo no entiendo. ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso? ¿Cómo es posible? Y yo creo que nadie está preso, ni de los administradores de eso, ni de los organismos que prestaron para eso, que no sé quién fue, porque me supongo que habrán hecho un diseño del proyecto. ¿Cómo es posible que en el proyecto no se haya incluido que al ensanchar la avenida a mucha gente se tenía que haberle indemnizado? Y no se previó? ¿Cómo es posible que no se haya previsto eso? Eso no lo hace ni mi alumno ni mi alumno de universidad. Eso es increíble, esos errores, ¿no? O Itaipú, mira, en menos de 3 años se va a renegociar. Yo no escucho eh, encuentros sobre esto. Y esto es clave para nosotros. Estaba leyendo una entrevista que la hizo Benjamín a una persona que ahora creo que es el asesor del presidente. Y estaba leyendo, y al leer me doy cuenta que este es como un equipo de fútbol que antes de entrar a la cancha ya pierde 2-0. Dice, es que eso es muy difícil renegociar,
el tratado, es que es muy difícil renegociar con los brasileños, es que ellos son muy fuertes. Eso es, como digo, antes en el vestuario estás perdiendo ya 2-0. No, no, es claro que somos un país pequeñito frente a Brasil, pero quizás en términos relativos somos todos iguales porque las asimetrías son iguales. Ellos tendrán playas y nosotros no. Hay que negociar. ¿Qué problema hay para negociar? Porque hablan portugués, le vamos a tener miedo. Es que eso, ustedes creen que Suiza, mira que es chiquitita, o Austria, es mediterránea. La embajada de Estados Unidos va a ir a decirle, mira, tienen que hacer, vamos, se le van a reír. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es fuerte. Es una democracia fuerte. Y nosotros, ¿por qué no vamos a renegociar algo que nos toca el bolsillo, que es Itaipú? ¿Cómo es posible que nos paguen $5 por el megavatio? Si está a 52 el barril del petróleo. O sea, y eso durante 50 años. Claro que han sido contratos firmados entre gallos y medianoche, pero bueno, pero para eso vence en el 2023 y eso hay que renegociarlo. ¿Cómo es posible que esta persona que es asesor del presidente, pues, bueno, vamos a ver qué pasa, porque eso es muy difícil? No sirve, no sirve. Eso más o menos es en general lo que yo puedo decir. No he preparado más y le agradezco muchísimo a Benjamín el tiempo. Gracias, Juan Vicente Fruet, que tiene más interrogantes desde Córdoba. Maimónides estaría diciendo, y él está perplejo. Perplejo porque se dio tanto dinero para construir 3.500 kilómetros de carretera en Paraguay. No, se dio, es lo que falta. Es lo que falta por construir. Se dio para construir y no se construyó. Desde Sí, 1950, Stroessner sube al poder del 54, se va del 89 y tu estudio alcanza hasta el 2000. O sea, allí sí. hay 11 años de democracia también. O sea, entre demócratas y autoritarios se han comido el tamaño de 3.500 kilómetros de carretera, que es toda la cantidad de carreteras que no hemos construido ahora tampoco en democracia. Así que Voy a decir algo que quizás no es muy elegante, pero en los últimos 11 años, los que manejaron el país los últimos 11 años no se quedaron atrás, ¿eh? no, no, para, No para se nada, quedaron. para nada. La democracia ha sido tan ladrona y tan incompetente y tan corrupta como la dictadura, que es lo peor, ¿no? Que es Ya, una cosa completamente distinta. Veo que se encuentra en línea con nosotros también el embajador de Paraguay en Seúl, Corea. Los coreanos habían elegido a un régimen democrático. El constructor del milagro de Corea es el coronel Park, cuya hija después fue presidenta de Corea. Y la hija fue echada por una manifestación de ciudadanos coreanos que salieron a la calle pidiendo que se vaya por corrupta. Y la echaron a la hija del general Park. Y la condenaron a 30 años de prisión y a devolver 100 millones de dólares de robo de corrupción. La echaron. Es como que le echaron a la hija de Juan Domingo Perón, del gobierno de la Argentina, ¿no? O, por ejemplo, los coreanos que terminan avergonzados por corruptos y terminan sacándose la vida. Pero es otra historia, con otro código que también aprendí en otra nación que está a 16.000 kilómetros de Paraguay, que es Singapur. Ahí se encuentra el ingeniero Dante Recalde. Uno se pregunta, ¿y qué hace primero un paraguayo en Singapur? Esa ciudad-estado de 6 millones de habitantes, de 670 kilómetros cuadrados, país número uno en eficacia de gestión, pero donde son absolutamente implacables con la cuestión de la corrupción y del narcotráfico. ¿Cómo es vivir en la tierra de Lee Kuan Yew? Buenos días, ingeniero Dante Recalde. Buenos días para Benjamín, para toda la audiencia que nos está escuchando. Vivir en Singapur es, por un lado, en momentos de COVID es un total privilegio. El país se maneja de acuerdo a las reglas son claras y son precisas, no existe ambigüedad en respecto a lo que uno tiene o puede o no puede hacer. Se maneja de una forma de bastante
eficaz en realidad. Y en general es un privilegio vivir en Singapur y mucho más en tiempos de pandemia. ¿Cómo es la gestión pública? ¿Por qué tienen un Estado tan eficiente? Primero que nada, existen las reglas y las reglas se cumplen. La seguridad jurídica es uno de los mayores fundamentos en los cuales se basa el sistema político y privado, inclusive en Singapur. Si uno comete un delito, si uno es corrupto o hace algo que está fuera de la ley, es probablemente en un 99,9% la persona probablemente va a ser juzgada y va a ser juzgada de manera creíble y de manera eficaz, y lo que sea que dice la ley se cumple y se vuelve realidad. En tema de corrupción, por ejemplo, perdón, en tema de corrupción, la corrupción se pena con devolución total de todo lo que uno recibe en forma de corrupción, y existe una pena privativa de libertad de hasta 5 años y una pena monetaria de $100,000 de Singapur, que sería algo así como $75,000 americanos o 550 millones de guaraníes, y sí, hasta 5 años de pena privativa de libertad. La ley hace una acotación que es muy interesante, que dice que en caso de que la persona acusada de corrupción sea un miembro del Parlamento, la pena privativa de libertad sube hasta 7 años de cárcel. Ingeniero Dante Recalde, usted trabaja en el sector eléctrico. Acá permanentemente la expresión paraguaya es "se fue la luz". Nunca sé a dónde se va la luz cuando se corta la energía. Tenemos el per cápita hidroenergético más grande del mundo. O sea, si dividimos todo lo que se genera en hidroenergía por habitantes, Paraguay tiene el per cápita más alto, pero sin embargo no sabemos qué hacer con ella. Usted trabaja en el tema del desarrollo de sistemas eléctricos de transportación. En el Paraguay no tenemos tranvías eléctricos, no tenemos coches eléctricos, no tenemos trenes eléctricos. ¿Por qué estamos tan retrasados en ese sector? Y si algún singapurense viniera a Paraguay, ¿qué pensaría? Para ser sincero, Singapur es un país aislado en materia energética, no tiene recursos propios. La mayor parte de la matriz energética en Singapur para la parte eléctrica es generalmente usando gas como fuente de energía, y todo el sistema eléctrico se mueve en base a gas, que es una diferencia muy fundamental comparando con Paraguay. Esto hace que el sistema de transporte no tenga tanta ventaja cuando transiciona de combustibles fósiles a eléctrico. La diferencia fundamental con Paraguay es que la energía paraguaya es 100% renovable, 100% limpia. Aparte de los vehículos eléctricos no tienen efluentes que tendrían los vehículos con combustión interna, pero se vuelve muy, muy competitivo para países que tienen una matriz energética que se basa principalmente en energías renovables. Ingeniero Recalde, ¿qué nos falta a los paraguayos para ser eficaces en el uso de nuestra hidroenergía? Desde el punto de vista energético y eléctrico en general, lo más importante para tener un sistema confiable es la inversión en infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura que es bastante costosa. Está al nivel de la pavimentación de rutas, por ejemplo, y estoy seguro que hubieron varios créditos también que no habrán sido 100% utilizados en el sistema eléctrico. Y lo mismo va como sucede en la Argentina. La infraestructura es crítica y es lo que permitiría al Paraguay utilizar la energía que tiene almacenada en los reservorios de Yacyretá, Itaipú y Acaraí.
Entonces, uno de los factores fundamentales es la infraestructura, y como la infraestructura necesita una gran inversión de forma anticipada, entonces se hace muy difícil hacerlo en países y en sistemas en los que existe mucha corrupción. Singapur es un sinónimo también de eficacia de gestión del Estado. ¿Por qué son tan eficaces? En Singapur, la eficacia que existe en el uso de lo público, de lo no público, se basa en que todo está manejado y administrado por la persona que tiene los conocimientos relevantes para hacer ese trabajo. La meritocracia está muy arraigada en el sistema educativo desde la primaria o incluso antes, y eso va a través de todas las etapas escolares, incluso cuando la gente empieza a trabajar. Eso se ve mucho en el pueblo y en la forma en la que se maneja el país. La gente que está a cargo de tomar las decisiones es la gente que tiene los conocimientos y la carrera que le puso en esa posición. Y es bastante diferente, como en muchos casos en Latinoamérica e incluso en otros países en los cuales el conocer a alguien te da o derecho o la posibilidad de estar en una posición de mando o de decisión. Ingeniero Dante Recalde, ¿es cierto que todo el gabinete de Singapur tiene título de doctor? ¿Son todos PhD? No existe una regla dura diciendo que para ser miembro del gabinete uno tendría que ser PhD, pero por el hecho de la meritocracia que estamos hablando justamente, es, es un filtro de la sociedad misma, en la que la gente que tiene los conocimientos y la formación académica necesaria para ser ministro de salud, ministro de economía, ministros de finanzas, ministros de obras, etcétera, etcétera, es generalmente un líder o una persona que ya tiene no solo experiencia, pero también formación académica acorde para poder estar en ese sitio de importancia. Ese país hace 50 años era uno de los más pobres del planeta, ahora es el más rico. La gente dice acá que invertir en educación es un proyecto muy a largo plazo que no vale la pena. ¿Qué nos puede enseñar Singapur sobre eso? Bueno, sí, Singapur tiene la ventaja de que es un país bastante pequeño. La extensión de tierra que manejan es muy chica en comparación con otros, con Paraguay o con muchos otros países en el mundo. El hecho de que sean chicos le hace, y eficientes al mismo tiempo, le da una ventaja en la que le permite administrar las cosas de manera eficiente, y también, y una de las cosas que se maneja de manera muy eficiente es la educación. Toda la población en Singapur local, y también la gente que está viviendo como extranjera en Singapur, tiene acceso a educación de primer nivel. Y eso se extiende desde inicio o incluso anterior a la primaria, y se extiende todo durante todo el ciclo académico hasta la secundaria, universidad, masterados, doctorados e inclusive mucho más que eso. Ingeniero Dante Recalde, ¿y por qué el Paraguay no puede tener como objetivo dentro de 10 años que todo el parque automotor sea movido a energía hidroeléctrica? ¿Por qué no podemos tener transportación masiva movida a energía hidroeléctrica? ¿Qué nos falta a los paraguayos para lograr ese objetivo? Primero que nada, mano firme desde los sitios de lo que se podría decidir eso, pero también se necesita una gran inversión en infraestructura. La red eléctrica en estos momentos es una red muy precaria, en la cual el viento o incluso sin viento existen cortes de luz. Agregar un vehículo eléctrico, hablando de vehículos privados por primer lado, sería agregar el consumo energético de una casa extra al sistema eléctrico. Eso
en principio colapsaría no solo el sistema de transmisión desde las hidroeléctricas a las ciudades, sino también el sistema de distribución, que es uno de los sistemas que más sufren en el Paraguay respecto a infraestructura eléctrica. Por otro lado, el tema del transporte público y el transporte masivo de personas, lo que se necesitaría, y creo, según tengo entendido, el Paraguay ya tiene infraestructura en líneas de media y alta tensión para tener acceso a la energía de Itaipú y Yacyretá. En ese lado se necesitarían una planificación primero que nada e inversión en el sistema de carga, y la tecnología por parte de vehículos eléctricos está lista y probada y verificada y todo en muchos países, China, Europa, Estados Unidos y muchos otros países. Ingeniero Recalde, cuando uno observa la cuestión del consumo de energía para la cocción de alimentos, 70% es biomasa. Eso significa que hay que talar bosques para hacer carbón. Eso significa afectar la cuestión del medio ambiente, las cuestiones de clima. ¿Por qué no tenemos las cocinas de inducción en cada hogar paraguayo? Eso sí, no costaría demasiado y haría un efecto y un impacto enorme en términos de ingresos a la ANDE, que es la empresa estatal de electricidad en Paraguay, y también reduciría notablemente la cuestión de tala de bosques y de árboles. ¿Por qué no lo hacemos? Cuando hablamos de cocina de inducción, estamos, aunque pareciera un elemento que no consume mucho en comparación con la casa, estamos de nuevo hablando de un consumo de entre 1.700 y 2.000 watts, que sería equivalente al consumo de probablemente todas las luces de la casa y los aparatos por ejemplo, la televisión. Si todas las personas en Paraguay utilizasen cocinas de inducción, estamos hablando de un aumento significativo en el consumo eléctrico y la capacidad que necesita la red eléctrica para poder proveer electricidad para este fin. Es difícil de decir se puede o no se puede, pero todo se basa en la infraestructura, y en la infraestructura es uno de los sectores que más sufren en Paraguay, y ese sería el punto crítico que habría que planificar para que el hecho de los vehículos eléctricos, las cocinas de inducción y todo lo que sea eléctrico pueda ser una realidad de aquí a varios años en adelante. Ingeniero, el deshonesto, el que piensa robar, ¿piensa entrar al Estado, al servicio público en Singapur o no? En Singapur, la corrupción es algo que virtualmente no existe. No puedo decir que está ausente totalmente, pero la seguridad jurídica hace que sea muy difícil para una persona ser corrupta y que siga en el cargo. En Singapur, por ejemplo, la pena de corrupción es solicitar o recibir a nombre propio o de cualquier otra persona algún bien material o algún favor político, incluso recibir, prometer u ofrecer a alguna persona una gratificación es considerado como corrupción, y las penas que estaba mencionando anteriormente se aplican para este caso. Ofrecer a una persona gratificación podría generar una condena de 5 años y hasta $100.000 de multa, por ejemplo. Ingeniero Dante Recalde, hablando desde Singapur, desde 16.000 kilómetros de Asunción. En Macachín, decía Claudio, la honestidad y la promesa en la palabra es fundamental. Y decía, la cooperativa no regala nada. ¿Cómo es practicar la virtud de la cosa pública desde una cooperativa en un país como el tuyo, Claudio, que no necesariamente se destaca por esas virtudes? Como todo lo que vale la pena no es fácil, Benjamín. Argentina no escapa a los problemas que estuvo comentándonos Vicente de Paraguay, y los
argentinos que tenemos muy buenas intenciones, no dejamos de añorar un país como el que nos acaba de retratar Dante. Normalmente el argentino, por lo que yo puedo ver, declama la necesidad de honestidad, pero quiere que le apliquen las reglas al otro, no las quiere para sí mismo. Creo que es un tanto universal eso. Y aquí tenemos, podemos decir, la ley del 33. Somos amados por el 33% de la masa societaria, el 33% es totalmente indiferente, ha naturalizado todo lo que es. Hay un 33% que es irreductible desde el punto de vista de su carga de negatividad o su carga de crítica. Y es un poco lo que yo observo en prácticamente todos los modelos cooperativos exitosos que he conocido. Nosotros no escapamos en algún momento, hace aproximadamente 15 años, tuvimos un episodio de corrupción de un funcionario de la cooperativa, muy importante socialmente dentro de nuestra comunidad, porque tenía una relación familiar con alguien de peso dentro del mundo cooperativo. Pero el Consejo de Administración se abroqueló, cerró filas y fue implacable. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar que ocurran este tipo de cosas? Lo primero que hicimos fue aplicar manuales de procesos y fuimos muy estrictos, por ejemplo, en lo que es compra, que es un punto crítico en una cooperativa como esta para la corrupción. Somos muy estrictos, quien compra no paga, quien paga no compra, quien determina la necesidad de la compra no participa de la operación. Está todo muy auditado y somos, sin tener el respaldo de un sistema judicial tan contundente como el de Singapur, nosotros internamente somos implacables con el tema de la corrupción, que en Argentina está instalada a niveles sociales, ¿no? Por ahí el ciudadano de a pie se rasga las vestiduras mirando la clase política que está muy expuesta, pero el político no sale de un repollo, sale de la sociedad, con lo cual la sociedad en gran medida es cómplice. Es más, nosotros al ser estrictos en la cobranza, por ejemplo, no hay, como se dice aquí en Argentina, hijos y entenados, todo el mundo paga, incluso los funcionarios de la cooperativa pagamos la luz y los servicios como cualquier hijo de vecino. Nos da una gran autoridad moral, porque la visibilidad y la institucionalidad hace que el testimonio del otro arrastre, porque la palabra puede llegar a convencer, Agustín, Benjamín, pero el ejemplo es lo que arrastra. Y como desde la cooperativa hay coherencia y hay ejemplo, nos resulta más fácil la bajada de línea en este sentido de la honestidad. Somos también implacables hasta la expulsión al socio que le roba a la cooperativa con un enganche ilegal o una conexión indebida. Somos también bastante estrictos. Y eso hace que engrosemos ese porcentaje del 33, y dentro de ese 33 que te decía, irreductible, están los que han tenido algún tipo de problema, porque hemos sido nosotros particularmente estrictos para darle validez y resaltar tácitamente la conducta del socio ejemplar, ¿no? Gracias por esa acotación muy importante. Juan Vicente, aquí hay mucho que hablamos sobre la cuestión, ¿quiénes son los que dan los créditos? ¿El Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario? ¿Saben que somos corruptos? ¿Saben a los gobernantes corruptos a los que les prestan dinero? Y saben que con eso incrementan su nivel de endeudamiento. ¿No hay un cinismo, una complicidad de los organismos internacionales en esa gran cantidad de plata que se dio a nuestro país para desarrollar el Paraguay y terminó enriqueciendo las faltriqueras de nuestros políticos corruptos? Yo no tengo prueba de eso. Yo la única prueba que tengo son todos los financiamientos que hubo y que no tuvieron ningún impacto en el desarrollo. Y lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta? Simplemente me pregunto, ¿cómo Ahora, es posible? Juan Vicente,
Tú trabajaste para el Banco Interamericano de Desarrollo. El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo le dice al gobierno paraguayo, ustedes malgastan, roban, son corruptos por 1.600 millones de dólares anuales. Eso le dice el Banco Interamericano al gobierno de Paraguay, que es accionista del banco, y no le mueve un pelo al gobierno de Paraguay el año pasado. Y peor, el Banco Interamericano lleva al ministro de Hacienda, a quien acusó de todo eso, como su vicepresidente actual. ¿Cómo podría calificar eso? Pues podría calificarlo como cinismo. Lo que pasa es que en el banco la gente está muchos años, muchos, 10, 15 años. Entonces ellos van trabajando con distintas administraciones. Entonces le dice a una administración nueva, mira, son corruptos. Y el nuevo se calla porque no sabe todo lo que pasó. Pero en una corrupción no es solamente, no, la corrupción no es solamente a un lado de la cancha. La corrupción, por lo que se ve, parece que está en los dos lados de la cancha. Porque es imposible que yo trabajé en banca comercial también. Si yo le prestaba a una persona $100,000 para ampliar su fábrica y se iba a jugar a las carreras de caballo y no hacía, pues ya no le prestaba más. Es muy sencillo, porque primero no me paga, o si me paga, pero, pero mi objetivo como banco comercial es que la fábrica se amplíe y me repague con eso. Pero si se va a jugar carreras, a las carreras de caballo y gasta todo el dinero ahí, pues no le presto más. Pues eso no ocurre con los organismos. ¿Por qué? Porque como es una cooperativa, Claudio va a entender, como es una cooperativa grande donde todos los países son los mismos dueños, entonces hay que ver. Claro que también eh, la, ¿cómo se llama? La propiedad depende de la cantidad de acciones, de participaciones, entre comillas, que tiene cada país. O sea, un país grande, o sea, Paraguay tiene muy chiquitito, Brasil tiene mucho más, Argentina tiene mucho más, pero es una cooperativa. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso el Fondo Monetario Internacional, son organismos multilaterales, pero que son como cooperativas. Entonces, se dificulta mucho. Pero si eso dijo un funcionario del BID, le pudo haber dicho el ministro, ¿y por qué ustedes no controlan? O sea, yo les diría, si ustedes cobran por controlar 1%, eso es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Pues esa es mi posición. Ingeniero Dante Recalde, aquí en el Paraguay, la ANDE pierde casi 80 millones de dólares en mala distribución de energía desde los centros de generación y robo de energía. ¿Se roba energía en Singapur? No, es virtualmente imposible robar electricidad. Incluso si esa pregunta a un singapurés probablemente sería como un chiste. De parte del sistema eléctrico, las pérdidas energéticas normales, dependiendo del sistema, de la eficiencia, de qué tan nuevos o viejos son los cables, rondaría entre el 1 y el 3% del total de la energía. El resto es robo. Y cualquier número por encima de eso significa que hay alguna energía no contabilizada que está yendo a parar a otro lugar. En Singapur no existe robo de casi nada y mucho menos de energía. Nos quedan 15 minutos finales de esta extraordinaria conversación sobre la gestión de lo público desde una cooperativa, organismos internacionales, el modelo de Singapur. El embajador Raúl Silvero se encuentra en Seúl, Corea. Embajador, muy buenos días. ¿Cómo es la cosa de la administración de la cosa pública en Corea? Bueno, buenos días a todos y gracias también por la invitación a participar de este importante encuentro, ¿verdad? Donde
se debate realmente un tema muy importante y creo que es uno de los asuntos claves para el desarrollo de cualquier país, ¿verdad? Y en ese sentido, Dante también tocó un tema fundamental y que también se aplica en Corea, que es la meritocracia. No hay otra manera más que tener a la gente o a las personas calificadas profesionalmente hablando y también, por supuesto, con la idoneidad y la ética necesaria, la integridad necesaria para llevar adelante los negocios que esconde en una institución. Para eso es fundamental. Y ya hablaste también en ese caso también de una expresidenta que ha pasado por la justicia y que también está purgando ahora una pena, ¿verdad? Por cuestiones de corrupción. Entonces son, digamos, señales muy claras de cómo el sistema en la República de Corea en ese sentido trabaja y tiene transparencia, claridad y Se nos ha cortado la señal ya con totalmente la justicia actúa en ese sentido, ¿no? el embajador. Por eso ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer alguno de los participantes o algún comentario? Tenemos todavía un margen de tiempo para eso. El embajador Silvero también es embajador concurrente ante Singapur. Me están acotando en alguna parte. Una pregunta que le hace una persona a Claudio Marrón. ¿Cómo es administrar tan eficientemente una cooperativa en un país tan ineficiente como la Argentina? Podemos decir que a diario tenemos que vivir muchos sinsabores. Tenemos que ser testigos de muchas situaciones de particular injusticia. El Estado en nuestro país es muy injusto. Nosotros le compramos la energía al Estado. Ahora estamos trabajando en la posibilidad de generar energías a partir de la fotovoltaica, la biomasa y evaluando eventualmente la eólica para tener el autoabastecimiento energético. Bueno, tenemos que sortear el obstáculo legal de que no nos dejan generar energía. Somos testigos de claudicaciones que son particularmente injustas con el asociado responsable, con el asociado prolijo que paga en término. El Estado, ya sea a través de municipios o ya sea a través de la provincia, tiene todo tipo de prebendas para el asociado desprolijo. Ya sea con cheques, ya sea con ayudas. Por ejemplo, ayer nosotros estábamos aguardando al secretario de Energía de la provincia para una reunión donde le íbamos a presentar un proyecto de un parque de energías renovables, una inversión de varios millones de dólares. Y estuvimos con una hora de demora aproximadamente a la hora pautada para la reunión. Incluso viajó un consultor nuestro de la ciudad de Río Cuarto, que está distante aquí a 450 kilómetros. Y no venía. La demora supuestamente lo había convocado el gobernador y efectivamente después nos enteramos porque lanzaron una moratoria a tasa cero a 12 meses para todos aquellos asociados a las cooperativas que tuviesen deuda al día 1 de febrero. Y imagínate para nosotros qué inequidad, esforzándonos en recaudar, en no regalar, en que todos cumplamos, para que todo esté funcionando como un relojito. Y bueno, tenemos que hacer malabares, y tenemos que hacer malabares sobre todo para tratar de ser equitativos con los asociados. Para que ese socio impecable, cumplidor, propio de un país del primer mundo, que los tenemos y muchos, gracias a Dios, no se sienta de alguna manera particularmente desencantado y perjudicado, porque es fundamental para nosotros la actitud del socio. El socio tiene que creer, tiene que estar contento, tiene que estar conforme, el socio valioso sobre todo. Y quisiera hacer también
una acotación a lo que decía Vicente de que el BID es una cooperativa y hay más grandes y hay más chicos. Vos sabés que una de las cosas sabias que tiene la ley de cooperativas de la República Argentina, que imagino que en Paraguay ha de ser parecido, acá nosotros tenemos un axioma sagrado que es un socio, un voto, no el capital social que tiene el socio, a diferencia de una sociedad anónima, por ejemplo, que en Argentina su peso específico en la toma de decisiones va de la mano del capital social. En el mundo cooperativo puede ser un gran usuario, una mega empresa que tenga un capital social enorme dentro de la cooperativa. Vale lo mismo que una viejita que vive aislada en una piecita, en un cuartucho por ahí y que tiene una lamparilla y una heladera. Vale lo mismo el voto de uno y de otro, desde el punto de vista jurídico, con lo cual eso a nuestro sistema le da mucha equidad. Pero sobre todo, como te decía, vivir en un país como el nuestro es bastante difícil, incluso yo te hablaba de la planificación estratégica. Planificar en Argentina es bastante difícil, nos obliga a nosotros a tener una flexibilidad y una cintura bastante particular. Y otra cosa que te quiero agregar para el conjunto de dificultades, bastante poco simpáticos para las autoridades gubernamentales. Somos una situación incómoda, por decirlo de alguna manera, porque somos un caso de éxito, de transparencia, de honestidad, de prolijidad. Somos autosuficientes, no estamos esperando como otras cooperativas por ahí la migaja del Estado para llegar a fin de mes o para pagar los sueldos. Entonces eso, en un gobierno de matiz populista como son los últimos que hemos tenido en Argentina, es molesto porque no nos disciplina. Correcto. Poca gente sabe, embajador Silvero, que el desarrollo coreano se basa en un proyecto cooperativo inmenso llamado Saemaul Undom. Saemaul Así Undom es. fue clave para el coronel Park en el inicio de la Revolución Coreana. O sea, hay un proyecto de nación con una cooperativa anterior, ¿no es así? Así mismo es. Semarundón es dar liderazgo y también preeminencia a las comunidades, a todas las comunidades. Y no se entrega esencialmente dinero, sino que en ese entonces cemento y semilla. ¿Verdad? Ese fue el inicio, ¿verdad? Entonces, cada comunidad tenía que tener eh, unos líderes capaces de llevar adelante los proyectos de la comunidad. Y de todos los proyectos, al final se tenía digamos, un objetivo nacional. Ahora, Saemaul Undom es un modelo cooperativo que exportó Corea. Sigue exportando, ¿no? Así mismo. En Paraguay tiene una cooperación a través de Semabundón de 7 millones de dólares. Estábamos trabajando con algunas comunidades en San Pedro, en Canindeyú y Concepción. Dante Recalde, estudiaste en Taiwán y después fuiste a trabajar a Singapur. ¿Qué es lo que tendríamos que aprender nosotros, los paraguayos, de estas experiencias asiáticas? Lo más importante sería la planificación y no solo comenzar con la planificación, sino que llevar la planificación al siguiente nivel, que es la ejecución. Hay muchos buenos planes en Paraguay, pero hay muy poca ejecución de esos planes. Existe capacidad, existe honestidad también en Paraguay, pero el problema fundamental yo creo que está en la ejecución de los planes que pasar del papel a lo material. Nos quedan pocos minutos. Juan Vicente Fruet, usted que estudió también para ser cura, claro, no pasó el seminario y terminó trabajando para los bancos y ahora como catedrático. Mucha gente dice, todos los defectos paraguayos vienen de España. Usted que vive hace tanto tiempo en España, ¿es así? ¿Somos tan corruptos, tan venales, tan torcidos porque somos herederos y tributarios de España? Puede ser, pero aquí la gente va presa, ¿eh? Si tú metes la mano en la bolsa equivocada,
es normal que vayas preso, sea incluso, o sea, hay muchos políticos están en la cárcel aquí, muchos. Pero, de todas maneras, España con sus luces y sombras es una democracia nueva. No, Franco murió creo en el 75 y el primer gobierno demócrata del 78 hasta ahora, pero yo he conocido España antes de venir aquí ya conocía, o sea que hace 30 años por ahí, y yo creo que es un país que es un ejemplo para el mundo. Ha cambiado radicalmente, o sea, incluso Córdoba, la ciudad donde vivo, llegué hace 21 años, no era así. Claro que a mí me sacan casi la mitad de mi salario en impuestos, ¿verdad? Pero yo veo cambios, pero cambios radicales. O sea, si me quiero ir a Madrid, tengo un tren que en 400 kilómetros lo hacen 1 hora 40 minutos, pero me puedo ir también por la autopista. Si no quiero pagar algún peaje, me voy por la autovía, me puedo ir por carretera nacional. O sea, es impresionante. O sea, los servicios que ofrece el Estado son tangibles. O sea, yo veo dónde van mis impuestos, lo cual yo creo que en nuestros países ese es el problema. Porque si vives en Asunción, los impuestos no son baratos. O si vives en San Salvador o en Guatemala capital, los impuestos no son baratos. Pero la, la, el servicio que uno recibe es exiguo. Hay corrupción también en España, quizás bastante, como digo, no tengo pruebas, pero la gente va preso, ¿eh? La gente va presa. Eso tienen que saberlo. La mayoría, algunos no, ¿eh? Gracias, Juan Vicente. Un minuto para Claudio, agradeciéndole la gentileza, la sinceridad de propósitos. Hoy tengo un tema que planteo a la audiencia. ¿De quién es la cosa pública en la Argentina, Claudio? La cosa pública, como en todas partes, en teoría es de todos, pero en la práctica creo que en mi país, por lo menos, que es la realidad de la que yo puedo hablar, es de un grupo de personas. En el mundo cooperativo, de los que demostramos más interés por lo que hacemos y por lo que estamos y lo que estamos cerca, con muchos copropietarios que tienen una participación tácita o con muy poco protagonismo en la tranquilidad de los que hacemos. En la cosa pública desde lo político, aquí está un poco cooptada por partidos políticos que han armado toda una estructura, yo te diría que muy sólida, muy difícil de erradicar, con un sistema de planes y de prebendas y de beneficios, hasta incluso familiares. Es muy común aquí que el hijo, el marido, la esposa sigan el cargo, ya sea en el Senado, en la Cámara, en el municipio, en el Consejo Deliberante o en la más alta magistratura. Es de público notorio lo que cuento. Creo que tenemos un desinterés muy marcado por la cosa pública en mi país en general, y eso es lo que contribuye a que haya políticos corruptos y que haya pecados de omisión, hablando de cuestiones de fe, ¿no? En lo que decíamos hoy de la honestidad, que para nosotros es una especie de poliedro, donde no solo no hay que robar, por supuesto que no hay que robar, pero también hay que dar lo mejor de uno, hay que comprometerse, ¿no? Los griegos llamaban idiotas al que no participaba, ¿no? Creo que ahí está un poco la raíz de los males de nuestra cultura, no en España, sino en nosotros, ¿no? Nosotros mismos, nuestra cultura. Y gracias, Benjamín, por esto. Realmente a nosotros nos gusta difundir la buena noticia del cooperativismo y lo hacemos con total desinterés y con total placer, con el egoísmo de disfrutarlo. Así que un placer escucharlos a todos. Gracias, Claudio. Dante Recalde, en Singapur, ¿la cosa pública es de quién? Del gobierno. Y el gobierno representa a toda la población del país. Y en España, ¿de quién es la cosa pública, Juan Vicente? Es de la gente.
La cosa pública es de la gente. Y en O sea, eso, Corea, embajador Silvero, ¿de quién es la cosa pública? Por supuesto, de la gente y para más lo reclaman. Hay Gracias a cada, manifestaciones cada semana. gracias a cada uno de ustedes, a 11.000, 15.000, 16.000 kilómetros. Ha sido un verdadero placer el compartir esta hora y media con ustedes. Agradecemos a la gente de 5 Días Televisión, a la gente de Radio Libre, la que siguió en todo el mundo esta transmisión y esta conversación magnífica, brillante de cada uno de ustedes. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Dante, gracias, Claudio, gracias, Juan Vicente, gracias, embajador Silvero. Bueno, Gracias a cada uno de ustedes también. Ha sido un verdadero hasta luego, placer gracias, esta tercera gracias. edición de Univerano. hasta luego. Éxitos a todos. Éxitos. Adiós, adiós. Gracias a Adiós. cada uno. Muy amable. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta Chao. luego.